Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este nuevo evento denominado Gestión Presupuestaria. Mi nombre es Nicola Arauco y para nosotros como Cognos Soluciones y Servicios es un placer tenerlos aquí a todos presentes, ¿no? El día de hoy en este evento estaremos tocando temas de suma importancia de la gestión presupuestaria, como son desde la introducción de la gestión presupuestaria. También estaremos viendo análisis de proyecciones, los tipos de análisis y los tipos de proyecciones. Además, nos estarán regalando unos tips de suma importancia para lo que es la elaboración de las proyecciones, ¿no? Al final de la presentación tendremos una ronda de preguntas y respuestas y además también si quisieran aportar con algún comentario al final de la presentación serán bienvenidos. Pudieran dejarlo en el chat de lo que es la reunión para poder leerlos al final de la presentación, ¿no? Tenemos el grato honor el día de hoy de contar con la presencia de un experto en lo que es el área de administración y finanzas, como es el magíster Augusto Marión. Que es magíster en finanzas, en gerencia financiera, con más de 20 años de impecable trayectoria, ¿no? En lo que es el área. Actualmente se encuentra bajo la dirección de lo que es la Dirección de Finanzas y Administración de la Corporación Domingo Sabio, ¿no? Estimado Licen Augusto, es un placer para nosotros contar con su presencia y agradecerles su presencia el día de hoy, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, lo dejo con la magistral presentación de nuestro experto el día de hoy, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Nicole. Empezamos. Pero tengo unos problemas técnicos. Denme un segundito, por favor. Bueno, empezamos. En esta ocasión voy a tocar, primeramente, agradecerles a todos por su gentil participación en el presente webinar, en el cual en esta ocasión estaré tocando el tema presupuestario. Tengo entendido que la mayoría de todos ustedes tienen conocimientos, prácticas en todo lo que es la parte administrativa, financiera, contabilidad y sobre todo en presupuestos. Sin embargo, como mencionaba Nicole, al final de la presentación abriré un espacio para todo lo que son preguntas y respuestas. Para los que no me conocen, mi nombre es Augusto Marión. Actualmente soy el director administrativo financiero de la Corporación Domingo Sabio, en la cual manejamos 8 universidades, 12 institutos, 2 colegios y un parque de diversiones. Cuento con la maestría en finanzas y mi licenciatura es en administración de empresas. Espero que les sea de gran utilidad esta presentación y mis conocimientos que voy a tratar de pasarles en este momento. Inicialmente me parece muy importante el
el tener conocimiento preciso y exacto de la definición de lo que es el presupuesto. Por ello, he sacado del internet una de las tantas que existen, y el cual es de Diego Hidalgo, el cual menciona que el presupuesto es la cuantificación del futuro esperado de una empresa o proyecto basándose en la situación actual o histórica del negocio y de las expectativas de ingresos y fuentes de recursos. En sí, vendría a ser el registro estimado de proyecciones en base a investigaciones estratégicas de ingresos, egresos e inversiones. Si observan ustedes, este concepto es un poco antiguo. Si nos ponemos a pensar en las últimas 2 o 3 gestiones anteriores, servía perfectamente. Sin embargo, del 2018, 2019, 20, hemos tenido que ir evolucionando en el término de lo que es un presupuesto. Nos hemos tenido que actualizar en todo lo que son los procesos, metodologías y todo lo que se refiere al presupuesto. Por ello es que, para mí, uno de los principales factores para una buena proyección de presupuestos es la etapa previa. ¿Por qué la etapa previa? Porque en esta etapa previa nosotros necesitamos realizar una sinergia entre todos los expertos que cuenta en la institución. También se ha visto que se pueden contratar expertos externos, ¿no? Asesorías externas que nos puedan colaborar con todo esto. ¿Y por qué es tan importante? Por el motivo de que esos expertos nos van a facilitar toda la información que se ha venido manejando históricamente en sus áreas, en sus departamentos. Entonces, ellos van a informarnos datos históricos y datos tanto cuantitativos como cualitativos. Si ustedes observan en las 2 primeras definiciones, mucho se toca el tema cuantitativo y no tanto el tema cualitativo. En la mayoría de los casos, si observan, han manejado hasta hace 2 o 3 gestiones atrás, más que todo datos cuantitativos para hacer la proyección de sus presupuestos. Sin embargo, en esas últimas 3 gestiones, se ha podido ver que es muy necesario tomar fundamentalmente en cuenta el tema cualitativo, ya que esta información nos va a permitir dar un realce a los datos cuantitativos. Es por ello que es importante que los expertos de las áreas proporcionen toda la información histórica y asimismo nos den a conocer todo lo que ellos analizan y piensan sobre lo que va a suceder en las siguientes gestiones. Ahora, las personas que no están muy conocidas en el tema presupuestario, muchos piensan que es simplemente la proyección de los datos de anteriores gestiones. Sin embargo, ustedes pueden darse cuenta que no es realmente así, ya que existen un montón de variables que afectan realmente bastante en una proyección. Es más, si alguien hace una proyección en base a datos históricos únicamente, el momento que esté ejecutando ese presupuesto, se va a dar cuenta que no ha considerado un montón de aspectos, factores. En sí, si observan la contabilidad solamente, de un año a otro hay cuentas cuentas nuevas que se crean, hay cuentas que tenían un movimiento alto que empiezan a cada vez reducirse, algunas a desaparecer. Entonces, no es fácilmente decir es una proyección de cuentas contables de una forma lineal con un X%. No es tan sencillo como parece. Se necesita mucho un análisis estratégico, se necesita de mucha participación, se necesita de mucha sinergia entre todas las áreas. En esa diapositiva lo que me interesa mostrar es los pasos fundamentales que tiene el presupuesto. El primer paso
es la relación simbiótica, lo que les mencionaba. Es muy importante tener reuniones con todos los equipos de expertos, ya sean internos, externos, y tener toda la información, recabar toda la información que esos expertos nos puedan brindar, tanto tema cuantitativo como cualitativo. Una vez que juntemos toda esa información que hemos obtenido de esas reuniones, que por cierto, no creo que sean cortas, ¿no? Hay que ir midiendo los tiempos, viendo la productividad de estas reuniones. Al final se va a contar con una metabase. Esta metabase de toda esa información es importante que sea ordenada, organizada, bien estructurada, para que una vez esté bien diseñada esta metabase, recién vamos a poder generar una proyección que realmente va a estar dirigida a cumplir las metas. Ahora, una vez que se hace esta proyección, es fundamental la retroalimentación interna. ¿A qué me refiero? Me refiero a que una vez se tenga el documento de la proyección del presupuesto, es importante que se vuelva a reunir con todo el equipo de expertos. Se presente esos números, las proyecciones, y se vea si realmente están cumpliéndose todos los objetivos, las metas de cada una de las áreas de esos expertos y fundamentalmente el objetivo de la institución o de la empresa. Una vez que se hace esto, normalmente van a haber observaciones, sugerencias, que puede hacer que se vaya ajustando el presupuesto hasta llegar a una conclusión donde el documento es final. Con ese documento final se recomienda siempre presentarlos a los socios, a los accionistas, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Esos socios y accionistas es muy importante que lo revisen, que lo analicen, que puedan dar su punto de opinión, si tienen algunas sugerencias, y en base a todo eso, tener un documento final, el cual debería ser consensuado con los expertos de cada área y ellos, para que ellos tengan conocimiento de cómo va a ser el trabajo día a día en la siguiente gestión, en su ejecución presupuestaria. Ahora, todo este trabajo parece muy grande, pero es muy importante, ya que en las siguientes gestiones, cuando se va a hacer la ejecución presupuestaria, todos estos altos ejecutivos, expertos de áreas y todos ellos van a conocer exactamente qué objetivos tienen cada área, cuál es el objetivo específico de la institución, perdón, cuál es el objetivo específico de la institución y van a poder tomar decisiones precisas en momentos más rápidos, decisiones por si acaso que no están amparados bajo el paraguas presupuestario. Entonces, cualquier circunstancia que exista, ellos van a poder tomar una decisión sabiendo cómo va a afectar a todas las áreas, al objetivo principal. Entonces, es una sinergia entre todos para que podamos llegar a un mismo punto. En esa parte quiero poner énfasis a los tipos de análisis, tanto cuantitativos como cualitativos. Dentro de los análisis cualitativos, he visto en muchas empresas el que se toma el análisis DAFO, Pestel, Porter, Ansoff, que cada uno de estos va a brindar información muy precisa y valorada para entender el entorno en sí del mercado, en el entorno del tipo de empresas en las que se está trabajando el presupuesto, conocer qué ha afectado en el mercado en sí. Es decir, se necesita un dato histórico, vengamos a llamarlo como un psicólogo. Se va a ver qué exactamente ha sucedido años anteriores con todo el tema político, tecnológico, legal, nuestras fortalezas, debilidades, todo lo que concierne a la institución, cómo ha afectado en la actual gestión y qué se pretende que va a pasar, qué se estima que va a pasar
en las siguientes gestiones al corto, mediano, largo plazo. Una vez que se tiene clara esta idea, pasado, presente y futuro, hay que trabajar en lo cuantitativo. Bueno, en lo cuantitativo creo que aquí la mayoría son los que más conocen. Ahí se va a trabajar con datos históricos, tanto de balances generales, estados de resultados, las estadísticas comerciales, las estadísticas de talento humano, los seguimientos presupuestarios, seguimientos de flujos. Entonces, esos datos cuantitativos son importantes, estén fundamentados en los cualitativos. Una vez que se trabaje ambos análisis, recién se va a poder realmente proyectar el presupuesto. Antes de eso, no es saludable hacer una proyección. Evidentemente existen muchos tipos de análisis para realizar una proyección a los presupuestos. Sin embargo, esas tienen que estar enfocadas al tipo de negocio, a su rubro del negocio. Aquí yo voy a tocar los más utilizados frecuentemente, como es el análisis horizontal y vertical. Para mí es fundamental hacer esos análisis a los seguimientos presupuestarios, a los seguimientos de flujos de efectivo, de una manera mensual. Al hacer este seguimiento de manera mensual, deberíamos terminar este análisis con un resumen anual. Asimismo, es importante que los análisis se hagan a los ratios. Es decir, vamos a tener un análisis horizontales y verticales históricos. ¿Ya? Entonces, con estos datos históricos, vamos a poder proyectar. Para la proyección existen diferentes variables. Dentro de las principales variables que más se manejan está el promedio o media, el promedio ponderado, la mediana, la moda. Estas variables son muy aplicables casi en todos los rubros, en todos los negocios. Ahora, por ejemplo, el promedio ponderado les va a ser muy útil para cuando quieran hacer proyecciones de los datos cualitativos, ya que aquí se tiene que ponderar los datos cualitativos para poder ir proyectándolos. Una vez que hacemos esta proyección, nuevamente se debería realizar o se debe realizar los análisis horizontales y verticales. De esa forma vamos a poder darle consistencia al presupuesto, ya que vamos a poder observar si nuestros datos son coherentes, tienen relaciones directas, indirectas, si estamos obteniendo los datos que se pretenden, que si se están cumpliendo los objetivos. Entonces, con este análisis ya a lo presupuestado, se va a tener conocimiento si están exactos los datos o si se requieren algunos ajustes. Bueno, tengo algunos tips o consejos que me parecen muy prácticos para la mayoría de los tipos de negocios, empresas, industrias, que espero les sea de gran utilidad. Inicialmente, me parece fundamental que le den mucha importancia a la proyección comercial. En este dato es uno de los más importantes para la definición de la proyección de casi todas las otras áreas y los aspectos principales, fundamentales del presupuesto. Tener un dato histórico de todas las captaciones y colocaciones, no solamente de datos cuantitativos, sino también cualitativos, nos va a permitir conocer qué es lo que ha estado sucediendo en las últimas gestiones, saber qué es lo que ha pasado en la gestión actual y de esa manera conocer cuál es la proyección que se tiene para las siguientes gestiones en captaciones, colocaciones y el área comercial va a tener debería tener
un peso muy importante en lo que estima que va a suceder en las siguientes gestiones, ya que es el que está mano a mano con el cliente el día a día, el que ve qué es lo que realmente sucede en el mercado, en el histórico, en el presente, y es más probable que tenga una noción de lo que pueda pasar en el futuro. Por ello, es importante que el área comercial sepa interpretar, ponderar y dar sus proyecciones con informes cualitativos, los cuales va a ayudar a todas las áreas a ver si realmente es factible cumplir o no las metas y objetivos que se está trazando cada una de las áreas. Asimismo, se debería capacitar al área comercial para que sepa cruzar sus variables cuantitativas con sus variables cualitativas. Una vez que se tenga bien definido este cruce de variables, ahí recién deberíamos empezar a hacer la planificación de las actividades, ya que se tiene el norte claro y se puede ir definiendo claramente cuáles actividades van a aportar para lograr los objetivos y las metas de la institución. En cuanto a la proyección de ingresos, es importante que esa proyección tenga una relación muy directa, muy casada con el tema comercial. No olvidemos que el área comercial es la que produce los ingresos operativos. Entonces, es muy importante que cuando hagan sus proyecciones, verifiquen bastante si guarda relación la proyección comercial con la proyección de ingresos. Asimismo, es bastante importante cuenten con un análisis de coherencia en los ratios tanto horizontales como verticales, los que les van a dar a entender si se está proyectando en las cuentas correctas, si se está apropiando correctamente dentro de los presupuestos los ítems correctos o no, ¿no? Entonces, en la proyección de ingresos es uno de los principales cuantitativos que va a mover todo el presupuesto, tanto resultados, inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es muy importante tenerle muy en cuenta el tema de los ratios. En cuanto a la proyección de egresos, me imagino que todos o la gran mayoría de los que están aquí presentes son los expertos en esta parte. Bueno, la mayoría normalmente se empiezan con hacer el registro de los costos fijos. Posteriormente, en los costos variables es muy importante tener en cuenta las actividades objetivo, las actividades comerciales, ir cruzando los datos de los costos variables con los ingresos, con las captaciones, colocaciones comerciales, ver si cuadra con las proyecciones históricas horizontales. Asimismo, si tiene la coherencia y la relación que se mantenía históricamente con los ingresos. Y, por último, el resultado. El resultado nos va a determinar si se está llegando al objetivo deseado, si se está generando las ganancias, si se tienen los márgenes de utilidades esperados, si se tienen las rentabilidades y todo aquello. En el tema de costos, es muy importante que la institución, la empresa, defina claramente los egresos que deberían ser respaldados y validados mediante cotizaciones, proyectos aprobados, contratos, planes de cuentas. Normalmente se define arriba de X monto, se tiene que hacer, se debe contar para el presupuesto con X tipo de respaldos, ¿no? Eso es bastante importante. Para la proyección de ingresos,
me parece muy importante el tema de que las empresas cuenten con manuales, con procedimientos referente a los mantenimientos preventivos y correctivos. Asimismo, que cuenten con un histórico de todo lo que se ha ido haciendo, reparando, las bajas que se han tenido en equipamiento, en infraestructura. De esa forma vamos a poder analizar y determinar si los requerimientos de las diferentes áreas son acordes o están fuera de foco, como se podría decir. Entonces, es muy importante que se maneje ese tipo de datos. Asimismo, es importante conocer si existen proyectos de inversiones ya aprobadas, ya sea por altos ejecutivos, que vengan directo de los socios, accionistas, para conocer cuál es el destino de los fondos, conocer el destino que se le quiere dar a la institución. Como las inversiones son montos mucho más elevados que los egresos, en este acápite es muy importante que sí se trate de contar con cotizaciones, proyectos, contratos, planes de pagos, con todo tipo de respaldo que se pueda obtener para dar validez a esa inversión. Se entiende que esas cotizaciones, proyectos, todo, puede sufrir alteraciones, ¿no? Pero tendría que ser una alteración más o menos un margen de error bajo, no tan elevado como si solamente se estimara una cantidad. Es muy importante tomar en cuenta aquello. Como les mencionaba, es importante que en la institución, en las empresas, se cuente con un liderazgo bien formado, el cual permita que exista una comunicación directa entre todos los especialistas, expertos, internos, externos, para que se pueda tener un conocimiento amplio entre todos de qué es lo que pasa en cada una de las áreas. Ese conocimiento global va a permitir que los demás conozcan el motivo y las causas por las que se están realizando ciertas actividades y pueden apoyar y colaborar a que esas actividades se realicen de mejor forma. Entonces, es importante también que hayan feedbacks, retroalimentaciones, para que se pueda ir analizando ida y venida de toda la información, tanto cualitativa y cuantitativa, ¿no? Entonces, de esa manera se va a tener una conciencia colectiva que va a ser duradera al corto, mediano plazo. Y esto va a colaborar a que nuestros altos ejecutivos puedan tomar decisiones para realizar los presupuestos, para tomar decisiones de actividades que no están albergadas en el paraguas presupuestario, ¿no? Entonces, de esa manera es más rápido, se economiza en tiempos operativos toda esta toma de decisiones. Ahora, muy importante es la forma como se exponen el presupuesto. Existen documentos ejecutivos, los cuales deberían tener un resumen conciso y preciso, o sea, bien detallado todo lo que se va a realizar, cómo se lo va a realizar, qué se pretende con estos puntos, a dónde se va a llegar, cómo se va a llegar. Aparte, es muy importante que guarden un orden cronológico. En consorcios, en franquicias, es importante que las empresas que van a presentar informes sean con el mismo orden cronológico para que tanto los altos ejecutivos, socios, accionistas, puedan tomar decisiones y puedan analizar los documentos de una forma comparativa, rápida y puedan tomar decisiones. Asimismo, es importante que estos documentos presenten los cuadros y gráficos lo más explícito posible.
Posterior a tener el documento, es muy recomendable que exista una presentación. Esta presentación debe ser muy objetiva y clara. Al mismo tiempo, debe ser guardar el mismo orden cronológico de los documentos que se presentaron en físico para que todo el equipo que esté revisando, aprobando el presupuesto, pueda seguir la presentación. Y los gráficos deberían ser más explícitos para que se pueda tener más datos visuales, se pueda tener una rápida comprensión de a dónde se está queriendo llegar con el presupuesto, con ciertas actividades. Es importante el tema de cuadros y gráficos. Ahora, si yo mencionaba que el tema previo a la proyección del presupuesto es importante, el seguimiento presupuestario es fundamental para que la empresa, la institución, tenga una salud favorable, para que la empresa crezca, ya que esos seguimientos van a mostrar qué actividades se han cumplido, qué actividades no se han cumplido, cuáles han generado mayor rentabilidad, qué actividades han generado mayor regreso al presupuestado, qué actividades se les tiene que dar en los siguientes meses, mayor énfasis para poder cumplir los objetivos anuales, mensuales, trimestrales. Entonces, es fundamental que puedan hacer seguimientos presupuestarios. Y es importante que el periodo de los seguimientos estén claramente definidos dentro de la institución. Aparte, es muy recomendable que toda esta información, sobre todo de seguimiento presupuestario, se obtenga de forma automatizada. Hay un montón de aplicaciones, sistemas que nos permiten automatizar nuestro día a día en la parte financiera. Entonces, esto nos va a permitir contar con datos rápidos, concisos, confiables sobre todo, ¿no? Y en estos seguimientos es importante también contar con un informe cualitativo, porque es importante que las áreas nos hagan conocer por qué están sucediendo las cosas antes de que sea tarde. Es importante conocer lo que está sucediendo dentro de cada una de las áreas, el por qué han cumplido, el por qué no han cumplido, por qué han ido más arriba, han ido más abajo. De esa forma vamos a saber proyectarnos dentro de la gestión para poder cumplir el objetivo final. Bueno, creo que eso sería todo. No sé si tienen alguna dudas, consultas. Por favor, Nicole, si puedes abrir el micrófono para preguntas y respuestas. Claro que sí, muchísimas gracias, Lizeth. Excelente presentación. Bueno, así como lo decía el licenciado, si alguien tuviera alguna pregunta o algún comentario que quisiera realizar, es bienvenido en hacerlo. Buenas tardes, ¿cómo está, licenciado Augusto? Una pregunta dentro de su experiencia del área presupuestaria. ¿Qué porcentaje de efectividad hay respecto al análisis de la ejecución presupuestaria versus el presupuesto? ¿Y qué tips nos puede dar para poder llegar a una estimación o una elaboración de un presupuesto que sea muy cercano a la ejecución conforme pasan los años, conforme es evolutivo los periodos? Claro que sí. Gracias por la pregunta, muy buena. Es importante entender de que es casi imposible que un presupuesto se cumpla al 100% en la gestión siguiente, ¿no? Existen muchas variables, muchos factores que van a ir afectando a este presupuesto. Justamente, como mencionaba, los anteriores conceptos, definiciones de presupuestos, donde se analizaba mucho temas solamente cuantitativos para hacer las proyecciones, han hecho de que
sea menos efectivo, se tenga un mayor grado de error en el momento de la ejecución presupuestaria. El seguimiento de la ejecución versus la proyección era muy alta. En cambio, cuando se ha empezado a implementar los datos cualitativos al momento de realizar los presupuestos, se ve que se reduce bastante el margen de error. Entonces, mi principal sugerencia es que le den mayor énfasis a los temas cualitativos como se los venía haciendo a los asuntos cuantitativos. Una sinergia entre ambos ha de permitir que la ejecución presupuestaria tenga menor grado de error. Ahora, evidentemente, hay aspectos políticos, económicos, pandémicos, como se los vea, que nos va a mover el presupuesto quizás a la mitad de la gestión. Eso ya escapa un poco al tema presupuestario. Pero si se ha tenido las reuniones, como yo mencionaba, de todos los expertos del área, vamos a poder contar con una idea bastante clara cómo ir resolviendo esos problemas. Ahora, efectivamente, se pueden realizar presupuestos a mitad de gestión, nuevos presupuestos o nuevos ajustes al presupuesto. Sin embargo, es bueno siempre tener en cuenta el presupuesto inicial para saber al final de una gestión qué sucedió exactamente del presupuesto inicial. Si alguna empresa permite mover presupuestos, es importante tener el dato inicial para realmente conocer las variaciones que han habido al inicial. Y eso ha de servir como histórico para aprender a realizar los siguientes presupuestos. No sé si me queda claro. Sí, muchísimas gracias, Alison. Bastante claro. Perfecto, muchas gracias. Si es que alguien más tuviera alguna preguntita para Alison. Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, la escuchamos. Sí, buenas tardes. Bueno, quisiera hacer una consulta. En el sector público se maneja mucho el concepto del equilibrio presupuestario. Eso hace referencia a que los ingresos, el presupuesto de ingresos es igual al presupuesto de gastos, tanto en lo que es la formulación como en el seguimiento del presupuesto. Y esto es por el concepto de la doble partida que se maneja, que toda partida por el lado del ingreso tiene una contracuenta por el lado del gasto y viceversa. Me gustaría saber que me oriente un poquito, porque las herramientas informáticas que están en el mercado para el tema de lo que es la formulación y el seguimiento al presupuesto no manejan este concepto del equilibrio presupuestario. En ese sentido, mi consulta, más que pregunta, si usted me podría orientar un poquito, ¿qué herramienta informática podría darme esa facilidad de obtener esta información? Bueno, inicialmente, dentro de mi experiencia, no tengo mucho o nada en el tema público. Sin embargo, es correcto lo que menciona, pero hay sistemas como el que nos proporciona Cognos que contempla todas esas características contables. Entonces, dentro de las herramientas más importantes estaría el tema de la gestión de seguimiento presupuestario, para conocer qué es exactamente lo que ha ido sucediendo en la contabilidad en las anteriores gestiones. Ahí tengo entendido que en el área pública existe mucho el tema de que se repiten los ítems, se repiten mucho las actividades, sobre todo, el cual me parece que favorecería mucho a la proyección de un presupuesto y a la optimización de tanto de recursos, ya que
al repetirse periódicamente estas actividades, es más fácil generar economías de escala, generar movimientos económicos más eficientes y reducir quizás los trabajos operativos que se puedan estar dando. Ok, gracias. Un placer. Muchísimas